Vamos a presentar al médico veterinario Federico Baschetto, el padre de Bruno Baschetto y hermano de Rina Baschetto, porque con Rina estuve charlando en los últimos días porque ella es la presidenta de la Asociación Argentina Grassfeed o Asociación Grassfeed Argentina Regenerando Suelos. Federico Baschetto y Bruno, el hijo, que es ingeniero agrónomo, están al frente del establecimiento del mate y hacen PRB, Pastoreo Racional Guasán. Bruno está más focalizado, si no me equivoco, en lo que son las vacas y las gallinas, y Federico en lo que son las ovejas, y de hecho mi amigo Cefe Brandone fue el que le facilitó el último lote que incorporó hace un mes como mucho, y ahí rearmó, porque tuvo que desarmar el campo en el que estaban trabajando y ahora se rearmó con este campo. Están haciendo PRB ahí, muy interesante, así que con el video después vamos a ir viéndolo, que va a acompañar la charla. Lo presento, tirame las placas de los que nos acompañan y queremos hablar con él. Fede, ¿estás por ahí? Hola Javier, hola Tori, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que están del otro lado, que por lo que escuché y los nombraste hay muchos amigos. Un saludo especial a Cefe Brandone, que si no lo nombro se pone celoso. Bueno, gracias a todos y bueno, dispuesto a que charlemos un poco sobre pastoreo racional con ovinos, que es un tema del cual mucho se habla y del cual hay muy poca información a nivel mundial, diría yo. Por lo menos a nosotros nos pasó eso cuando encontrar información aplicada al terreno sobre pastoreo racional con ovinos. Así que bueno, dispuestos a evacuar alguna duda y contarles nuestra experiencia. Bueno, Fede, gracias por estos momentos, gracias por toda la espera. Fede está desde el principio de la transmisión conectado. Bueno, Tori Micoli nos acompaña para charlar un poquito con vos, Fede, y vamos con la primera. La primera es, ¿por qué pastoreo racional para ovinos funciona mejor? ¿Y cuál es para vos la base y por qué decidiste ir por ese camino? Rápidamente, pastoreo racional es una tecnología que aplica el encuentro del rumiante o del herbívoro con el pasto gestionado por el hombre, y donde la base de la alimentación es pasto consumido directamente por el animal, y donde se aplica una tecnología de procesos y no de insumos, que para mí es lo más interesante que tiene la tecnología. Y además de todas esas bondades, es un sistema de triple impacto porque combina las buenas ganancias económicas con un buen resultado, ecológico, y también permite cumplir con un fin social que creo que debería ser a lo que deberían apuntar todas las empresas de producción agropecuaria, ¿no? Fede, cuando hablas de un fin ecológico, y ahí justo estamos viendo, estas imágenes son recientes, son de hace una semanita. Cuando hablas de un fin ecológico, me viene a la cabeza el tema de los bonos verdes, de los bonos que se pueden empezar a comercializar. Roots, un proyecto, si no me equivoco, de modo Ovis, perdón, de Ovis 21. Ya me estaba. Se venía otro proyecto. De la gente de Ovis 21, que es un trabajo excelente en este aspecto y también trabaja en la regeneración de suelos. Ese camino, vos lo imaginás, y después vamos a ir hablando puntualmente de lo otro, pero creo que vamos a ir del lado de la rentabilidad. ¿Vos imaginás que se puedan empezar a comercializar bonos verdes o bonos de carbono, y a partir de eso quizás la oveja sea en realidad un medio y tengamos que recurrir, por ejemplo, al pastoreo racional Guasán para llegar a generar, quizás como negocio principal, los bonos de carbono y la oveja el medio para llegar a ese negocio? Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, ya estamos con Roots, que vos casualmente lo nombraste. Vamos a ser uno de los establecimientos un poco pioneros o que van a empezar como para gestionar esta metodología de bonos de carbono. Yo creo que esto, aunque es nuevo, se va a instalar rápidamente y yo diría que ya es un hecho. Pero bueno, para cumplir con regenerar suelos y para cumplir con fijar carbono en el suelo,
hay que hacer algunas cosas bien, no cualquiera lo logra y bueno, para eso hay que cumplir algunas premisas, hay que ser consistente, hay que hacer mediciones y hay que poder demostrar de que uno realmente está regenerando suelos y fijando carbono. Pero Bien, como vos decís, la oveja va a ser el medio, como van a ser los herbívoros en general, pero herbívoros bien gestionados, porque tanto la oveja como el bovino bien gestionados pueden ser regeneradores del suelo, pero mal gestionados pueden ser totalmente perjudiciales para el sistema. Entonces, cómo se gestione el sistema va a ser lo que va a depender para que se fije o no se fije carbono en el suelo. y ahora, el tema de gestionar, ¿sí? Y regenerar, son dos palabras que creo que las resaltaría ahora mismo, las escribiría y las resaltaría porque gestionar bien y gestionar el pasto y gestionar el espacio, ahí estamos viendo el campo de Franco Micheli, ahí el establecimiento Cuatro Reinas, que según entiendo vos fuiste uno de los que los asesoró con las ideas para trabajar con los ovinos. Ahora, el tema de la regeneración, ¿cuál es para vos la base de trabajar esa regeneración del suelo? ¿Cuáles son para vos las pautas básicas? Mira, el pastoreo racional Guasán tiene un orden de prioridades al momento de tomar las decisiones que generalmente es totalmente inverso al orden de prioridades que tiene la mayoría de los ganaderos. En el pastoreo racional Guasán, el suelo es el que está como primero en la toma de decisiones, o sea, cualquier toma de decisiones debe tener primero en cuenta el suelo. Segundo, debe tener en cuenta el pasto y por último los animales. Por una cuestión de que sin suelo no hay pasto y sin pasto no hay ovinos o no hay bovinos. Pero la mayoría de los ganaderos tiene la tendencia a tener como prioridad al animal y cuando uno tiene como prioridad al animal termina muchas veces haciendo muchas macanas y olvidando el suelo y el pasto, y la realidad es que uno ve una innumerable cantidad de sistemas productivos que por ahí tienen una muy buena base genética, pero terminan teniendo todos sus animales encerrados, en el mejor de los casos, o a veces terminan teniendo animales malnutridos por no prestarles atención primero al suelo y después al pasto. Y en realidad cuando vos pones como foco del sistema al suelo, todo lo demás viene solo. Es tan sencillo como eso. Cuando uno soluciona el problema del suelo, cuando uno logra suelos con estructura, suelos permeables, suelos con buenos niveles de materia orgánica, lo demás llega solo y la producción de pasto es algo increíble. Cuando te referís a suelos, por ejemplo, y a mí me apasiona cuando ven estos temas, te referís, por ejemplo, a la aparición después de lombrices, de escarabajos estiércoleros. ¿A qué te referís con el suelo? O sea, ¿hay una forma fácil, hablaste también de la permeabilidad, una forma fácil de vos empezar a tantear el suelo sin esperar que explote de pasturas? Sí, en realidad el suelo es un organismo vivo que si aprendemos a mirarlo y a encontrar los signos de vida en el suelo habla por sí solo y no hace falta hacer análisis complejo de laboratorio, simplemente con una pala y con un ojo afinado uno puede rápidamente ver cómo el suelo empieza a regenerarse. Algunos signos de regeneración son, como vos decías, la aparición de lombrices, de escarabajos, que eso es lo que llama la macrofauna, pero después aparece también todo lo que es la microfauna del suelo, que son todo lo que sea microbios o animales que, digamos, seres vivos que no llegamos a ver, pero que a través de lo que ellos hacen, a través de su labor en el suelo, podemos empezar a darnos cuenta que están presentes, como pueden ser hongos, bacterias, actinomicetos, un montón de microorganismos que están permanentemente trabajando en el suelo. Y lo más importante es que todos esos microorganismos viven en una tremenda armonía que cuando nosotros en los sistemas convencionales los intervenimos con distintos productos químicos o con labranzas o con lo que sea, generamos ahí un desequilibrio tan importante que, digamos, los tiempos del suelo son tiempos bastante largos y todo ese equilibrio tan armónico que existe en el suelo, cuando lo rompemos, después tarda mucho tiempo en recomponerse.
Y justamente lo que hacen estos sistemas regenerativos es recuperar ese equilibrio, y detrás de ese equilibrio viene todo, viene la estructura del suelo, la permeabilidad, la materia orgánica, la capacidad de resiliencia que tiene ese suelo, que la capacidad de resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones extremas, como podría ser sequías, exceso de humedad, todas estas cosas. Y finalmente todo eso repercute en una producción de pasto que suele triplicar a la de los sistemas convencionales, ¿no? Le voy a dar el paso a Tori si tenés alguna pregunta Dale, para este bloque, para ir no. cerrándolo. Tu Fede, pregunta y después vamos a una pausita. Me interesó mucho lo que decías del tema de mirar el suelo primero antes que el animal, y hay un factor que te escuché mencionar en otras notas anteriores, que es el tema clave del tiempo, ¿no? La diferencia entre manejar un rotativo y de repente un racional, como concepto racional, meter el factor tiempo de entradas y de salidas de los animales, haciendo como una lectura de la planta, ¿no? Y decir, bueno, defino en función de la planta y no me fijo tanto en lo que es, no sé, los kilos de materia seca, vamos, para las entradas y las salidas. ¿Cómo fue para vos adaptarte, por ejemplo, y empezar a meter tu cabeza pensando en suelo y pensando en el factor tiempo para arrancar cuando arrancaste con esto, con la oveja? Bueno, la verdad es que uno se acostumbra bastante rápido y lo entiende muy rápido al sistema, y no solo me ocurrió a mí que dentro de todo tengo un estudio universitario, sino que yo veo que la gente que está a diario en el campo le sucede muy rápido, que entiende al sistema y aprende a leerlo rápidamente. Y eso es porque las leyes del pastoreo que enumeró André Bazin son tan simples y tan sencillas de entender que cualquier persona puede interpretarlas. Y André Bazin enumeró 4 leyes, 2 referidas al animal y 2 referidas al pasto, y a su vez de las 2 que están referidas al pasto hay una ley que es la más importante, y yo diría que es la ley suprema, que es la ley del tiempo óptimo de reposo. Tiempo óptimo de reposo significa que entre un pastoreo y otro debe haber el suficiente lapso o el suficiente tiempo como para que esta planta, después de haber sido comida, después de haber quedado sin prácticamente área foliar, brote a expensas de las reservas que acumuló en el periodo de reposo anterior, y eso es lo que le va a servir para generar un rebrote vigoroso, y que va a hacer que las pasturas perduren durante mucho tiempo. Manejado de esa forma, en general, siempre que vamos a entrar a una parcela, vamos a entrar con un buen volumen, vamos a encontrar especies que están en su punto óptimo, y su punto óptimo quiere decir que la planta ya acumuló reservas, pero aparte quiere decir que la planta tiene una calidad óptima para que el animal la consuma. Por ejemplo, consumiendo pasturas en punto óptimo, nunca ves animales que tengan diarrea, por ejemplo, porque está tan bien balanceada la pastura que los animales están con el rumen con una salud increíble y prácticamente no existen problemas metabólicos. Nosotros son anecdóticos los problemas que encontramos de tipo metabólico, prácticamente no existen. Fede, vamos a hacer una breve pausa, por favor no te vayas porque está muy interesante. Después vamos a leer algunas preguntas. Hay un fanático del PRB en Brasil que se preguntó, o sea, y te lo planteo, después de la pausa voy con las preguntas. Dale. No se vayan, breve, chiquitita pausa y ya volvemos con Fede Basqueto y Tori Micoli aquí en modo Ovis. Continuamos en modo Ovis. En Argentina faltan 19 minutos para las 9 de la noche. Perdón, pero tengo un montón de gente que no saludé. Hay mucha gente conectada, saludando, haciendo preguntas. No sé cómo le vamos a preguntar todo esto a Fede, pobre. No sé. Va a tener paciencia. Bueno, muchos elogios tanto para Tori como para Fede, lo cual me pone muy contento. De Tapalqué, desde Catamarca, Gustavo Almacio de Los Mallines, desde San Cayetano. Dale, poneme el chat en pantalla mientras tanto y vamos leyendo un poquito a la gente que se va conectando. Así los tenemos ahí y ven también lo sorprendido que estoy yo y lo sorprendido que estamos muchos por toda la gente que está conectada desde diferentes lugares del mundo. A ver, internacional este modo Ovis. Sí, no me llega a dar el ojo, para serte sincero, lo tengo ahí, pero no me llega a dar el ojo, así que lo chusmeo desde pantalla. Cefe Brandoni también desde Chacabuco, también agradeciendo, y a reunión, se fue a una reunión de la mesa, justo hoy tiene que hacer la reunión de la mesa ovina.
Si estás por ahí, Fede, miren un ratito más, 20, 25 minutitos, así mientras tanto siguen escuchando mejor a Fede Basqueto. Incorporámelo a Fede, así seguimos charlando con él, no nos entretenemos tanto con otros temas, sino vamos a aprovechar lo que tenemos a Fede ahí. Fede, te pregunto, ¿cómo andamos de los dolores de rodilla? ¿Vamos bien? Recién operado. Sí, perfecto, gracias a Dios. Listo, perfecto. Nacho Belzoni de Vinos Ruca UNA, que está muy preocupado por algunos temas que me está mandando por privado. Está todo bien, Nacho, después vamos a verificar esas cosas. Y ahora sí, Fede, teníamos inquietudes y la gente pregunta, creo que una pregunta que va un par de pasos más adelante es, ¿qué pasa cuando empezás a tener la explosión de pasto? Pero, o sea, que empezás a ver que los animales no dan abasto o crece mucho el pasto y ahí te voy a preguntar. Pero primero, una pregunta que es súper importante, me parece a mí, es la convivencia entre vacunos y ovinos y en qué orden largarías. Y esto te lo pregunto, la mesa chica, cuando te sentás con Bruno y él dice, no, mandamos primero las gallinas, no, las vacas, no, las ovejas. ¿Cómo es el orden? ¿Tirás la moneda, tirás un dado a ver quién saca el número más alto o cómo se define? ¿Cuál es el criterio para definir el orden si tenés que hacer un repaso sobre una misma parcela? Nosotros en realidad tenemos separado el módulo ovino del módulo de bovinos por una cuestión de que las instalaciones para ovejas no son las mismas que para vaca y para gestionar bien los ovinos en pastoreo racional es necesario tener instalaciones adecuadas y instalaciones especiales. Yo lo que veo en muchos casos es que la mayoría, sobre todo en el interior del país, no así en la Patagonia, pero en el interior del país la mayoría de los sistemas productivos combinan a las dos especies y el error más frecuente que encuentro es que la mayoría tiende a querer manejar las ovejas como si fueran vacas y ahí es donde encontramos que en la parte de ovinos nada funciona cuando queremos manejarla como vacas, porque se requieren instalaciones distintas, bebederos de otra altura, el tipo de cerca es totalmente distinta para la oveja que para la vaca, y en realidad es bastante más fácil manejar vacas que manejar ovejas en pastoreo racional. Por eso yo recomiendo, si hay algún principiante y tiene la posibilidad de manejar las dos especies, primero empiece con vacas y después se complique con ovejas. Me gustó ese concepto. Ahora, no sé si fui claro. Un tema que a mí me preguntan mucho, y yo no soy el experto para responderlo, pero muchas veces me han preguntado, che, ¿qué onda el PRB? A mí ya la verdad que desde que me lo comentó Cefe Brandone, me dijo PRB, me lo grabó en la cabeza y me dijo, te voy a pasar el contacto de Bruno y Federico Basqueto, y ahí me puso en contacto con vos hace 2 años. El tema del descanso, porque vos parcelás, ¿cuánto descanso? ¿Cómo haces esa parte de carga intensiva, descanso, esa parte que tanto conceptualizan y decís, bueno, ¿cuál es el descanso mínimo que tendrías que darle en promedio? Imagino que algunas pasturas reaccionan más rápido, otras menos, también depende de las lluvias, de cómo está el suelo y demás. Pero si tenemos que armar una idea básica, ¿cuál es el descanso que le tenés que dar a cada parcela? Y ahí creo que a partir de eso sale la cuenta matemática de la cantidad de parcelas que harías como mínimo. Bueno, en realidad de lo que hay que olvidarse es justamente de la matemática, porque esto es biología, no es matemática. Y lo más importante es entender que esos tiempos son variables. Es lo que más le costó a André Guasán de hacerle entender en su época a los productores y a las instituciones y a los profesionales de aquella época. Y aún hoy, 80, 90 años después de eso, todavía cuesta hacerle entender a la gente, a los profesionales, a los catedráticos, de que esos tiempos son variables. Entonces, que esos tiempos sean variables quiere decir que durante el invierno, durante el verano, con diferencia de temperatura, con diferencia de humedad, los tiempos de reposo, los tiempos de rebrote y el tiempo que tarda una pastura en alcanzar el punto óptimo, a veces puede ser 4 o 5 veces más en invierno que en primavera, por ejemplo. Yo te voy a dar el caso para nuestra zona. Nosotros durante el otoño e invierno con temperaturas muy bajas y en nuestra zona prácticamente sin precipitaciones invernales,
Los tiempos de reposo máximo que tenemos registrado, como puede ser el anteaño pasado, donde estuvimos 7 meses sin lluvia durante el invierno, fueron tiempos de reposo de 150 días, o sea, 5 meses desde que entramos a una parcela hasta que volvimos a entrar en esa misma parcela. Y tenemos tiempos mínimos de reposo en plena primavera, con humedad, digamos, con buenas lluvias y con temperatura de 30 a 35 días. Entonces, justamente ahí está el arte de saber manejar el pasto, de saber organizar la vuelta de los animales y saber leer un poco a futuro cómo va siendo la evolución del pasto, que todo esto te lo cuento así por una pantalla y parece muy complicado, pero en realidad cuando uno lo maneja a campo termina siendo muy sencillo porque uno lo ve a diario la evolución y puede hacer una proyección de cuándo va a volver a esa parcela. Y lo más importante es que el pastoreo racional se basa en consumo directo de pasto, donde los animales están el 100% del tiempo sobre la pastura, por un hecho de que necesitamos que tanto la bosta como la orina estén bien distribuidas sobre la superficie, pues son la base del sustento de la regeneración de suelo, ¿no es cierto? Así que bueno, entender que esos tiempos son variables, saber ver a futuro cuál es la evolución del pasto, es un poco el arte que tiene el sistema de pastoreo racional Wasana. Y lo bueno que tiene es que como tenemos un número grande de parcelas, que ya te explico en breve cómo surge el número de parcelas que uno tiene que hacer sobre su campo, uno como que tiene la torta porcionada. Entonces en la época de primavera-verano no es problema porque generalmente el pasto abunda, pero en nuestra zona, que los inviernos son muy largos, tener la torta partida en porciones nos permite administrarlos con lo que uno le va dando diariamente a los animales y permite pasar todo el invierno con provisiones regulares de pasto a lo largo de todos esos meses. Federico, te hago una consulta. Cuando estabas hablando recién del tema del invierno, por ejemplo, con la situación que estabas comentando, ¿te ha tocado, por ejemplo, en esas explosiones de pasto de repente que te sobre demasiado pasto con la carga que tenías y poder cerrar determinados lotes y decir, bueno, ya los planifico para tener para el invierno y se van a entrar a comer en el invierno como una especie de diferido, o tu manejo es todo trabajar con el verde? No, nosotros por los inviernos largos que tenemos usamos bastante diferidos. Normalmente hay una explosión de pasto durante primavera-verano que no llegamos a comerlo todo. Generalmente en pastoreo racional, en la época de crecimiento, que es en la primavera-verano, de activo crecimiento del pasto, en esa época el pasto o se come o se corta cuando llega a su punto óptimo de reposo. Bien. Pero cuando llega marzo, digamos, entre fin de febrero y mediados de marzo, nosotros apretamos el pedal del embrague y es como que ralentizamos un poco el avance de los animales, y cuando llegan las primeras heladas no solo apretamos el embrague, sino que también apretamos el freno. Entonces, con ese manejo lo que hacemos es llegar al invierno con el campo tapado de pasto, que no siempre es pasto de la mejor calidad, pero tenemos volumen, que es lo importante. Y ese volumen muchas veces está acompañado de calidad porque tenemos una mezcla de especies dentro de la composición de nuestra pastura que hace que siempre haya especies que se mantienen verdes. Esas especies que se mantienen verdes, acompañando el volumen que generan los diferidos de las especies de verano o de las especies estivales, hacen un mix en la dieta que termina siendo una dieta muy buena para el animal por la época del año en que estamos. Bien. Y por supuesto termina siendo pastoreo directo, que para nosotros tiene prácticamente costo cero, ¿no? Bien. Porque ¿manejas tiempos de pastoreo también? Disculpame. ¿O directamente están todo el día sobre el mismo cuadro sin fijarte si tenés que hacer cambios en el mismo día? O sea, por ejemplo, si a la mitad de la tarde o al mediodía decís, bueno, al mediodía pasan a este cuadro y cambiás en determinadas horas del día, o directamente decís, bueno, están 20 días acá, 15 días y no tenés cambios durante el día, digamos, siempre están en el mismo lugar. Normalmente los cambios de parcelas son diarios, hacemos
un cambio diario y en pleno invierno a veces hacemos cada día y medio o cada 2 días, dependiendo cómo veamos que tiene que ser nuestra vuelta o nuestro avance, ¿no es cierto? La velocidad de avance. Te lo cuento en forma práctica. Nosotros para el sector ovino tenemos casi 100 parcelas. Este invierno lo estamos viendo como un invierno particularmente duro porque empezó a hacer frío y a helar muy temprano y viene muy seco. Entonces nos estamos programando para un descanso máximo de 150 días. Entonces, bueno, tenemos 100 parcelas. Nuestros animales se mueven cada un día y medio de parcela, con eso estaríamos cumpliendo con un descanso de 150 días y hasta ahora nos viene alcanzando el volumen de pasto que podemos comer en ese día y medio en cada parcela. Pero llegado el momento, si no alcanzara el volumen que hay en una parcela, no tenemos problema, suplementamos con rollo porque en la temporada de exceso de pasto generalmente hacemos reserva que para nosotros son rollos. Entonces, de esa forma nos estamos cubriendo ante la situación de máxima o la más extrema que hemos vivido hasta ahora de los años que hacemos PRB. Y llegada la primavera o las primeras lluvias, si se adelantan las lluvias, si vemos que la cosa mejora rápidamente, ahí nos liberamos y empezamos a avanzar a otra velocidad. Pero un poco de eso se trata, un jueguito de aumentar o bajar la velocidad de avance de acuerdo a cómo uno tiene el campo empastado. Fede, te hago la última antes de ir a la pausa y después vamos a seguir charlando un ratito más con vos. Y es sobre el tema de achicarse. Antes dijiste darle prioridad al suelo, prioridad al pasto y después a los animales. Hay un momento en que decís, bueno, tengo esta superficie, esta cantidad de animales, y decís, no tengo margen, casi tiro el mate, vamos a dejarlo por ahí. Pero tenés esa cuestión que tenés que tomar una decisión de achicarte o decir, bueno, no sé cómo hago, cómo replanifico, achicás la cantidad de animales y eso quizás, no sé, en 2 años después volvés a ampliar. ¿Cuál es para vos la decisión más fuerte y quizás la más dolorosa en ese aspecto? Sí, muchas veces en situaciones extremas uno tiene a veces que tomar la decisión de bajar carga y a veces bajar carga significa deshacerse de algunos animales. En el caso nuestro, justamente deshacerse de algunos animales porque si no terminamos perjudicando las 2 prioridades que para nosotros son el suelo y el pasto. Lo importante es cuando uno se inicia con un pastoreo racional es ser prudentes con la carga, o sea, yo siempre aconsejo empezar con una baja carga. Lo peor que nos puede pasar cuando tenemos una carga muy baja es que el pasto se nos pase, pero no es el peor de los males. El peor de los males es entrar anticipadamente, o sea, hacer lo que se llama aceleración fuera de tiempo y empezar a rotar a una velocidad más rápida de la que el pasto nos está marcando. Nosotros, de hecho, lo que hacemos es tener una carga móvil, tanto en ovinos como en bovinos. Y en ovinos esa carga móvil significa tener durante el otoño e invierno ovejas sin cría al pie, o sea, ovejas en estado de secas o gestantes, pero sin estar lactantes. Esas ovejas paren en primavera, para eso tenemos un servicio estacionado de la majada. Y en la primavera temprana tenemos ovejas lactantes con crías chicas y a medida que va avanzando la primavera y el verano, prácticamente duplicamos la carga porque llegamos a fin del verano con corderos de 40-45 kilos de peso vivo que son prácticamente iguales a sus madres. O sea que a fin del verano terminamos con el doble de la carga que teníamos durante otoño e invierno. Esas estrategias de manejar cargas móviles y de copiar la curva de producción del pasto, para mí es la forma más eficiente de manejar un sistema de pastoreo racional, porque nuestro insumo más barato es el pasto en un sistema de pastoreo racional es lluvia, sol y aire, no tiene otro insumo, o sea que es prácticamente gratis, y cuando uno puede adecuar el sistema productivo a la producción de pasto de campo, la verdad que son sistemas que son rentables por todos lados porque no tienen gastos. Fede, vamos a ir a la pausa, pero previamente te voy a plantear la siguiente pregunta y es, si uno ya puede, considerando tener un armado prolijo, un PRB,
puede prescindir de otro tipo de suplementos, capaz que la tienen que responder entre los dos, o cada uno da su opinión, pero te la voy a preguntar, o sea, pensala para después de la pausa, si uno puede prescindir de los suplementos a la hora de tener ya un pastoreo bien armado, un PRB funcionando quizás hace un par de años, y ya hacer la terminación directamente a pasto. Quédate ahí, vamos a una pausita, y enseguida volvemos con esa pregunta con Fede Basqueto y Tori Micoli. Seguimos puestos en modo Obis, porque no es que nos ponemos, ya estamos puestos, ya estamos... Estamos a full en modo Obis de hace rato, con el mate de Racing. Por supuesto, yo te voy a contar una intimidad, acá voy a perder un montón de gente. Acá Fede se desconecta, dice, Si vos- ya está, me voy. Si vos te fijas la ovejita, para que lo ponga acá cerquita, Sí. Ah, me parece que los colores son coincidentes, ¿no? no es casualidad. Aprovecho, lo saludo a Benja, que fue el diseñador del logo que nos hizo posible este logo, esta idea que la materializó. Nos estaba acompañando y vamos a seguir charlando con Fede Basqueto. Lo incorporamos, por favor, José, para que se sume. Fede, bueno, para los que se sumaron ahora, que quizás venían como paracaidistas, cayeron, dijeron, uy, hay una conexión en vivo, una transmisión en vivo, les contamos. Federico Basqueto, médico veterinario. Él, junto a su hijo Bruno, en el establecimiento del Mate, llevan a cabo pastoreo racional Guasam para ovinos, para vacunos en otro lado, y creo que para gallinas ya lo charlaremos. Capaz que después hacemos un día de esto, charlamos del tema de las gallinas también, porque me súper interesa. Pero nos habíamos quedado con una pregunta. Si uno tiene bien planteado, y acá capaz que es un debate entre ustedes dos, están lejos así que se pueden debatir lo que quieran. Si uno plantea bien un PRB y después de un tiempo ya tiene una buena pastura, ya regeneró el suelo está impecable, una vida increíble el suelo, las pasturas están tremendas y funcionan a la perfección, casi que ni tenés que vigilarlo, solamente vas cambiando los animales de parcela. ¿Podés hacer una terminación de animales exclusivamente con pasturas, Fede? Sí, la terminación a pasto es posible. Nosotros, de hecho, lo hacemos en bovinos y en ovinos, en las dos especies. Y bueno, el hecho de incorporar o no incorporar concentrados en la dieta y saber hasta qué momento uno complejiza el sistema es un poco una decisión empresarial y una decisión de filosofía. Nosotros en el caso nuestro contexto lo definimos como que queríamos un sistema sencillo, que sea resiliente, que tenga poca demanda de horas hombre, que no tenga tampoco intervención de demasiada maquinaria dando vuelta en el sistema. Entonces, un poco con el lema de los neozelandeses que dicen hágalo simple y estúpido, un poco eso es lo que nos planteamos y bueno, en base a eso nuestra alimentación es solamente a pasto, no usamos ningún tipo de concentrados, pero no es que yo sea contrario a usarlos. Yo creo que uno tiene que decidir hasta qué punto quiere meterse en ese circo. También tiene que evaluar muy bien cuál va a ser el retorno por la inversión, porque muchas veces uno de a poquito va cayendo en la trampa de incorporar concentrados, porque muchas veces los concentrados terminan disfrazando algunas ineficiencias en el manejo que hacen necesario incorporar los concentrados, pero finalmente veo que muchos sistemas se pasan hacia el otro lado porque usar concentrados, más allá de que es difícil pagarlos, pero después es bastante tentador usarlos porque siempre generan adiciones en ganancia de peso y realmente son un fusible muchas veces para el sistema. Pero muchas veces caemos presos del uso de concentrados y por ahí nos damos cuenta de que nuestro sistema está fundamentado en una base importante de insumos externos que generalmente cotizan en dólares y muchas veces cuando queremos acordar se nos cambiaron las reglas de juego, que en nuestro país es bastante común, y nos encontramos presos de que nos llega una pila de facturas a nuestro escritorio que no sabemos cómo pagarla. Entonces, nosotros particularmente nos sentimos muy cómodos con eficientizar todo lo posible el consumo de pasto. Nos mantenemos con ganancias diarias, por supuesto que
que son para animales consumiendo pasto. En el caso de los ovinos, nuestras ganancias diarias promedio son entre 180 y hasta 200 gramos de promedio en un cordero, que generalmente lo terminamos vendiendo a los 6 meses con 40, 45 kilos. Pero bueno, tampoco nos pretendemos ganar 400 gramos diarios y tampoco pretendemos en novillo ganar 1,2 kg. Nuestras ganancias en novillo son de 700 gramos promedio por día y nos conformamos con eso, y nuestro sistema termina siendo rentable y nos funciona bien, pero no estoy en contra de no usarlo. Creo que es una decisión de cada empresa y de cada productor saber qué sistema elige, ¿no? A mí la Sí, verdad tal que cual. trataba de Yo pensar. coincido. Sí, Yo trataba de sí, pensar en, digo, ¿qué le digo a Tori ahora? ¿Qué No, qué no, hacemos? todo Porque lo me contrario. Yo encanta. tengo más similitudes con ese pensamiento, aunque te parezca mentira. A mí en particular, como nutricionista, me encanta mucho y lo uso un montón para cuando me toca ir a trabajar con sistemas que son netamente pastoriles o que integran pasturas con campo natural. Seguir el comportamiento animal y responder a lo que es el tema del pasto, porque la verdad a mí me parece un despropósito suplementar si no hace falta suplementar, y si el productor tampoco le interesa, como dice él tiene sus ganancias, tanto en bovinos como en ovinos, lo maneja con esos tiempos, vende a los 6 meses un cordero de 40, y capaz que va a haber otro productor que te dice, no, yo no quiero esperar 6 meses, yo necesito vender cada 2 meses, sacar un lote de corderos, y necesito hacer, bueno, una parte a pasto y otra parte va a necesitar suplementación. Pero lo importante es, como dice él, es una decisión empresarial, es el objetivo del productor, y no es salir a suplementar por suplementar, sino es necesario, no es necesario, y los objetivos del sistema. Sí creo también en algo que dijo él, que es sumamente interesante. A veces la suplementación te enmascara los malos manejos del pastoreo, y yo tengo una opinión respecto a que nosotros en general me parece que somos malos pastoreadores. En Argentina en general, en varios sistemas te encontrás con que el sistema tiene una potencialidad espectacular para el pasto y está re mal manejado. Y es una lástima. Y es una lástima porque él está diciendo la realidad. O sea, el pasto es barato, sí, es cierto que es barato, mal manejado te sale muy caro, porque tenés que salir a comprar alimentos, porque se te caen de condición corporal los animales, porque el cordero no se te terminó, no llegaste nunca a los 40 kilos, etcétera, etcétera. El ejemplo del sistema que tiene Federico es un sistema que ya anda hace años, lo tienen recontra aceitado. Te cuento que hay un montón de productores que te siguen y que, bueno, siempre te citan, a veces en muchas charlas me dicen, no, porque el sistema del mate, qué sé yo. Digo, pero para manejar un PRB no es de un día para otro, ya va a salir todo bien, sino que es como una transición, y también es comprometerse un montón a manejarlo bien, porque arrancar un PRB cuando no vas a estar metido en la parte a nivel sistema y vas a mirar suelo, pasto, animal, rotaciones, tiempo y todo eso, generalmente esos sistemas manejados así a medias van al fracaso. Creo, te lo digo como admiradora del trabajo de ustedes, el sistema de ustedes es un ejemplo espectacular y ojalá la gente pueda copiarlo, pero copiarlo con la mentalidad que ustedes le están poniendo y haciendo todo eso, porque la verdad que es admirable, te lo digo de corazón, con admiración por el trabajo que hacen. A mí me encanta mucho el sistema y cómo lo manejan, me parece espectacular. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, es un honor, y es un honor que lo digas vos, que tiene tanto conocimiento y que anda por tantos lados, así que la verdad que me llega a lo más íntimo del corazón. Pero lo que pasa, Fede, que yo sé que tus ovejas siempre están bien, o sea, con pasto solo tenés impecables las ovejas, o sea, el balance energético lo manejás perfecto. Sí, eso, en realidad yo lo que veo es que los animales que comen toda su vida pasto se los nota siempre muy saludables, se los nota sobre todo cuando uno maneja de esta forma el pasto con una provisión muy estable a lo largo del año, la condición corporal es muy estable, y la verdad que los animales todos los días, a veces con mejor calidad, a veces con un poco menos, pero todos los días comen su porción. Y bueno, la especie ovina es una especie muy rústica que con comer bien todos los días su porción realmente está bien. Entonces, muchas veces no hay que volverse tan loco con querer complejizar demasiado el sistema. Y bueno, lo otro importante que vos decías, que por supuesto manejar un PRB no es para cualquiera. Yo lo primero que recomiendo es que la gente se informe, que estudie sobre el tema,
porque es necesario conocerlo a fondo. Y lo otro importante es que hay que hacer un proyecto, que es lo que muy pocos ganaderos generalmente hacen. Generalmente lo primero que caen al campo son los animales, digamos, el productor ganadero tiene tendencia generalmente a aprovechar un buen negocio y compró las vacas, compró las ovejas, las llevó al campo y después empieza a pensar cómo va a gestionar esos animales. En PRB es fundamental el proyecto, un proyecto bien elaborado, bien consensuado con todos los actores que van a estar en el sistema. Las instalaciones son muy importantes para lograr buenos resultados, sobre todo en ovejas. En bovinos es más fácil porque con un simple carretel las vacas uno las maneja y las gestiona más o menos en forma ordenada, pero las ovejas no es tan sencillo. Entonces, bueno, todas estas cosas son importantes ponerlas a disposición del productor cuando alguien te consulta cómo arrancar con esto. Y lo que sí les puedo decir es que una vez que uno elabora el proyecto, hace la inversión en instalaciones, todo lo demás viene solo, digamos. Es cuestión de gestionarlo, de manejarlo, pero lo demás es todo recompensa. Fede, te hago la última. En realidad tendríamos miles. Creo que la emoción que tiene Tori y la energía que tenemos acá los dos para preguntar. Uy, después te voy a llenar a preguntas, después cuando termine el programa. Sí. Y hay mucha gente que se está conectando por las diferentes vías, están mandando preguntas, dejaron preguntas en la semana, gracias por esas preguntas, por participar. La última, y es, ¿qué error cometiste vos que dirías, porque yo pienso que de los errores se aprende y el fracaso no existe, el fracaso solamente es una sensación ante una situación adversa? Así que te propongo que me digas o nos compartas qué error cometiste que decís, muchachos, no cometan este error. ¿Es muy fácil cometerlo o es muy simple darse cuenta que no es por ahí? Bueno, la verdad que nosotros no éramos productores de ovino, fuimos aprendiendo justamente a los porrazos. Y como te decía al principio, era difícil encontrar información de terreno, información de productores que hayan manejado ovinos bajo pastoreo racional. Así que bueno, un montón de errores desde las instalaciones. Nosotros arrancamos con instalaciones con 3 hilos de eléctrico a 20, 40 y 70 centímetros, que la verdad que funcionaba a medias, no cumplían con la premisa de decir pongo las ovejas en esta parcela, voy al otro día, las ovejas están ahí, que eso es fundamental para poder hacer un manejo prolijo del pasto. Después, otro de los errores importantes al principio, y nos ocurrió durante, te diría, un par de años hasta que nos dimos cuenta, fue pretender manejar las ovejas igual que las vacas y sobre todo subestimar algunas cosas de la especie. Yo siempre digo, la oveja, como tiene una gestación de 5 meses, el año calendario le queda muy cómodo y es una especie que prácticamente se preñan todas, o sea, el desafío no es preñarla, pero sí en lo que tuvimos muchas veces problemas al principio era en lograr un cordero vivo. Y yo por eso digo que todos los cañones tienen que estar apuntados al momento del parto. En estos sistemas donde hay mucha densidad de animales por unidad de superficie, es muy importante el manejo del pasto. Yo en el libro de la ganadería paralela escribí un capítulo donde prácticamente la mitad de ese capítulo ovino se refiere al manejo del parto y sobre todo al manejo de las primeras 12 a 24 horas postparto, que para mí son la clave o la llave del éxito en un sistema de producción ovina. Entonces, bueno, entender esas cosas nos llevó un tiempo porque la verdad que no éramos especialistas en el tema. Y hoy, después de haberlo hecho a prueba y error, la verdad que estamos en condiciones de recomendar algunas cosas que hacen al éxito del sistema. Bien, Fede, la verdad que un lujo. Tendría 1000 preguntas más para hacerte. Recordanos el nombre del libro por si alguno lo quiere llegar a encargar, La Ganadería Paralela, pero es mucho más. Recordanos así, no solamente porque hay gente conectada desde varias partes del mundo y ya estuvimos viendo, si lo pueden conseguir o cómo hay que hacer. Si tenés ahí algún dato, ya que aprovechamos y tiramos el chivo que va por la mano de estas especies. Sí, el libro lo pueden conseguir desde entrando a nuestra página.
que es el mate ganadería regenerativa. Bueno, Bruno toma los pedidos y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y bueno, resumiéndoselo muy rápido, el libro tiene 3 autores que son Juan Dutra, Bruno Basqueto y Federico Basqueto. Yo hablo exclusivamente de la parte de ovinos. Y es un libro que trata de explicar el PRB en el propio terreno, digamos. No hay tanta teoría, pero sí hay mucho de experiencias de campo, experiencias concretas que creo que ha sido lo que ha llevado a que tenga mucha aceptación, porque hay muchos productores en base de que están tratando de encontrar respuestas concretas a sus problemas. Federico Basqueto, médico veterinario del establecimiento El Mate, conversando con nosotros en esta ocasión de PRB. Fede, muchas gracias y vamos a seguir seguramente convocándote y un placer charlar con vos. Un placer, Fede, gracias. No, el placer fue mío. Gracias, Tori. Escuché muy atentamente toda tu exposición y la verdad que me fue muy esclarecedor y muy interesante. Y bueno, gracias. Javier, nuevamente muchas gracias por haberme invitado. Un placer. Ahí estábamos conversando con Federico Basqueto, que estuvo presente en este tercer episodio de Modo Obis. Un placer. La verdad que un lujo poder conversar para mí con Tori, con Fede. Quiero recordarles un par de eventos que se vienen antes de cerrar esta... ¿Estamos invitados a los eventos? Tenemos que ver si ya... Hay uno que sí, hay uno que sí, que me dijeron que quieren que vayamos a la Expo Nacional de la raza Texel en Jesús María. Va a ser durante la celebración de los 75 años del Festival de Jesús María. También se viene la primera no, creo que es la 7ª u 8ª, no quiero pecar de poco memorioso. Me arriesgaría a decir que es la 8ª Nacional Hampshire Down, que se va a llevar a cabo en Venado Tuerto, en la Expo de Venado Tuerto también. Así que tenemos algunos eventos más por delante. Mañana, 15 de junio, en la Sociedad Rural de Cañuelas, el remate de ovinos para faena organizado por la... entre Sáenz Valiente Burrich y compañía y la Sociedad Rural de Cañuelas. No es en el mercado agroganadero, es en la Sociedad Rural de Cañuelas, tengan en cuenta ese detalle, a partir de las 2 de la tarde. Y después a la noche o el jueves vamos a estar publicando en nuestro sitio, en el canal de YouTube de Modo Obis, vamos a publicar ese remate para que puedan verlo y tengan acceso a todo lo que fue el resumen. Por supuesto, agradecerles a ustedes que están ahí del otro lado, a todos los que están sumándose, que se sumaron. Si están en el canal de YouTube, pongan ahí suscribirse y denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Si están en el canal de Modo Obis en Instagram, también síganos, estén conectados, síganla a Tori, que ella muchas veces publica alguna información, y contraten profesionales. No solamente Tori, no solamente Fede, sino busquen profesionales o expertos en la materia, porque es importantísimo para hacer una ganadería ovina muy fuerte y rentable.